Esta mañana continuamos con nuestra breve serie sobre la perseverancia de los santos y dijimos que en su esencia esta doctrina o la Biblia enseña que los que han sido genuinamente salvados, todos aquellos que pertenecen al Señor, perseveran en su fe hasta el fin y ninguno de ellos puede completamente ni finalmente caer de su estado de gracia. Eso es lo que la Biblia nos enseña a aquellos que son del Señor. Otra forma de expresar esta verdad bíblica es decir que la vida que Dios nos da en la salvación es eterna y jamás puede perecer o perderse. Un hijo de Dios persevera en la fe porque Dios es fiel para mantenerle en la fe. Por supuesto, la pregunta siempre surge cuando hablamos de la seguridad de la salvación o la perseverancia de los santos. Bueno, ¿qué sucede con aquellos que por un tiempo profesaban creer, seguían a Cristo, por lo menos en apariencias, eran miembros de la iglesia, participaban en la iglesia y desaparecieron? Bueno, ya vimos que el apóstol Juan nos contesta tal pregunta diciéndonos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. El participar o ser parte de la congregación de los santos no automáticamente implica que todos son del Señor. La Biblia presenta la perseverancia de los santos como un componente crítico de la doctrina de la salvación. Si la salvación no es cierta, si la salvación no es segura, entonces las demás doctrinas que forman parte de la salvación se desmoronan. Por ejemplo, ¿qué acerca de la doctrina de la elección? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con la doctrina de la predestinación? ¿Qué hacemos con la justificación, la santificación? Y por supuesto, ¿qué hacemos con la doctrina de la glorificación? Si la salvación no es para siempre, entonces podríamos cuestionar cada una de esas otras doctrinas. La salvación en la Biblia siempre se presenta como la obra de Dios a favor de los escogidos, la cual Él lleva a cabo de acuerdo a su propósito soberano, que comienza en una eternidad pasada y concluye en una eternidad futura. El pasaje tal vez más clave para entender este proceso es lo que encontramos en Romanos 8, versículos del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí Pablo los define. No todas las cosas ayudan a bien para todo el mundo. Son para aquellos que Dios ha llamado de acuerdo a su propósito. Y después continúa Pablo diciéndonos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Este es el llamado eficaz de Dios. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La glorificación es cierta y segura. Noten que Dios es el que lleva a cabo toda esta obra de salvación, etapa por etapa. Y la lleva a cabo en la vida de aquellos que son llamados, dice Pablo, de acuerdo a su propósito. En 2 de Timoteo, hablando Pablo a su hijo en la fe, pastor Timoteo, le dice en el capítulo 1, versículo 9, hablando de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, no tiene nada que ver con obras, sino según su propósito. Y otra vez, el propósito eterno y soberano de Dios se subraya, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, el momento que nos convertimos.
Si están siguiendo el pasaje con la vista, no dice así Pablo. Nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. El Reina Valera traduce eso como antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación, Dios nos llamó en Cristo Jesús desde antes de que este mundo existiera, desde antes que ninguno de nosotros existiéramos, desde antes de que ninguno de nosotros pudiéramos haber hecho obras buenas o malas. La salvación es eterna. Comienza en el propósito de Dios antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, y concluye cuando estamos con Él, con Cristo Jesús, en su gloria. Para eso fuimos predestinados. Fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, y está hablando Pablo de la glorificación de su Hijo. Nosotros juntos con Él también. Entonces, los creyentes verdaderos, aquellos que son parte de este propósito eterno, tienen vida eterna y perseveran en su fe hasta el fin. Cristo, orando por los suyos, dice allá en el capítulo 17 de Juan, Padre, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ¿a quién? A todos los que le has dado. Cristo está orando por aquellos que el Padre le dio. Más adelante nos dice, Padre, no te pido por el mundo, sino te pido por aquellos que tú me has dado. Y no solamente pido por esto, los 11, sino que pido por todos aquellos, el versículo 20, que han de creer por medio de ellos, por esa predicación del Evangelio. Cristo ya estaba intercediendo a favor de todos los creyentes a través de todos los siglos y todas las épocas hasta que Él venga. Aquellos que Él vino a salvar, dice, aquellos que tú me has dado. Y de aquellos, de los suyos, Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después agrega, yo y el Padre, uno somos. Imagínense, estamos en las manos de Dios Padre, estamos en las manos de Dios Hijo y nadie nos puede arrebatar de esas manos poderosas. Nadie. La promesa de salvación eterna, la garantía de perseverancia en la fe exclusiva, es exclusivamente de aquellos que el Señor llama como sus escogidos o sus ovejas. Esa es salvación eterna, para ellos solamente. Si tú eres hijo de Dios por fe en el Señor Jesucristo, tú no perecerás jamás. Tu fe persevera hasta el fin porque eres protegido por el poder de Cristo y el poder del Padre. Lo que hace de la salvación algo tan glorioso, algo tan estupendo, algo tan digno de alabanza, es justamente que la salvación es eterna. No perece, no puede ser destruida. Como dije la última vez, cualquier idea de la salvación que no incluya la seguridad eterna es una distorsión de la verdad. La otra cara de la moneda es la siguiente. Cualquier idea de la salvación que excluya la perseverancia de la fe también es una distorsión de la verdad. O sea, van juntos. Somos salvos para siempre si permanecemos en la fe. Es obvio. Si eres hijo de Dios, nunca perecerás. Pero si eres hijo de Dios, tú nunca vivirás una vida presumiendo en tu seguridad y por lo tanto haciendo lo que se te da la gana. Ese es el argumento que Pablo, posiblemente al cual Pablo se adelanta en el capítulo 6 de Romanos, cuando dice en el versículo 1, ¿continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque algunos ya estaban tal vez pensando, bueno, si la gracia es tan poderosa, si donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, entonces pequemos. Disfrutemos el pecado. Y la pregunta es, ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, dice Pablo. Imposible.
¿O no sabéis los que habéis sido unidos a Cristo Jesús, bautizados en Él? Sois de Cristo, hemos sido bautizados con Él en su muerte, en su resurrección para nueva vida. Y todo el argumento del capítulo 6 de Romanos es que ya no somos lo que éramos. Estamos en Cristo Jesús, hemos sido liberados, hemos sido identificados con Cristo Jesús en su muerte, en su resurrección, que Pablo llama para vida nueva. Una oveja de Cristo sigue a Cristo porque tiene vida nueva, porque es distinto, ha sido transformado, ha sido renovado. Y persevera en la fe. Si tú eres del Señor, tú amas a Dios, amas su palabra, tu deseo e inclinación es serle obediente y por lo tanto perseveras en la fe. No es que lleguemos a la conclusión, bueno, qué bueno, soy salvo para siempre, nadie me va a quitar de su mano, entonces le voy a entrar con gusto al pecado. La persona que concluye llega a esa conclusión, da evidencias de que ni siquiera entiende el Evangelio, no sabe lo que es la salvación y pertenece a Cristo Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es que ganancia. Y esa es una afirmación que creo todo hijo de Dios puede hacer. En diferentes niveles, a diferentes grados, nuestro deseo es ser obedientes a Cristo. No es vivir como se nos da la gana. Yo no quiero vivir como antes. ¿Usted quiere vivir como antes? No. No. Estamos seguros en la salvación por medio de la fe, la cual no es de nosotros, pues es don de Dios. La obra de salvación en el corazón se presenta en la Escritura como la obra de Dios del comienzo al fin, es una obra sobrenatural. Hablamos de eso la última vez. No estamos hablando de fe natural, sino de una fe sobrenatural. Todo en la obra de salvación es sobrenatural, inclusive nuestra fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Todo es don de Dios en la salvación. Todo el paquete de salvación, inclusive la habilidad de creer en Cristo Jesús y abrazar a Cristo Jesús y el Evangelio para salvación. Por supuesto que hay diferentes grados de fe. No todo creyente tiene la misma fe en el sentido de la misma fortaleza en su fe. Hay creyentes débiles en su fe. Hay creyentes más maduros en su fe y hay creyentes que realmente tienen una fe excepcional. Pero todos tienen fe. Por eso Juan dice, os he escrito a vosotros hijitos, y habla de 3 divisiones. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Habla de los niños, habla de los jóvenes y habla de los padres. Niveles de madurez en el crecimiento o en la vida cristiana. Por supuesto, a veces nuestra fe es débil. El creyente a veces duda. El creyente tiene periodos de dudas y flaqueza espiritual. Eso lo podemos reconocer. Pero su duda nunca llega a ser completa, ya que aún en esa debilidad el Señor, quien la dio, la mantiene hasta el día de Jesucristo. Y gracias a Dios por eso, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Y noten que esta obra continúa moviéndonos a perseverar. En ese capítulo, en esa misma epístola de Filipenses, el capítulo 2, versículo 12, nos dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y después agrega, porque Dios es el que en vosotros produce o causa así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios quien comenzó esa fe en nosotros de querer y hacer y seguir el Evangelio y abrazar a Cristo y el Evangelio, ese mismo Dios que comenzó esa obra, continúa en esa obra hasta el día de que el Señor venga por los suyos. Y continúa trabajando en nuestro corazón, causando en nosotros el querer como el hacer.
Si Dios comenzó la buena obra de salvación, Él la va a continuar, Él va a continuar esa obra hasta el día de Jesucristo y lo hará en nuestros corazones de tal manera que vamos a querer perseverar. Vamos a desear perseverar. Yo no he conocido a un creyente genuino que no quiera perseverar en su fe. ¿Han conocido a alguno de ustedes? Si una persona no quiere perseverar en la fe y la abandona, da evidencia que no es del Señor. El Señor no está trabajando en ese corazón. Fue una fe espuria, una fe superficial, una fe pasajera. Se dejó llevar por ciertas emociones o ciertas cosas y, como me dijo uno en mi oficina hace unos años, la verdad que yo seguía a Cristo porque me pareció una buena filosofía. Pero realmente ya no comparto la misma opinión que antes tenía, por lo tanto ya no estoy en la iglesia. Y si ustedes supieran de quién les hablo, los que ya han estado en esta iglesia por muchos años, sabrían exactamente a quién me refiero. Una filosofía. Interesante, ¿no? ¿Qué es una filosofía? Es una idea humana, es una opinión humana. Hay muchos filósofos dentro de la iglesia que se apegan, se agregan a las filas de los creyentes, pero realmente no han sido transformados, no son de Cristo. Pero por afuera se ven parecidos, así como la cizaña se parece al trigo, de la misma manera un profesante se parece a un creyente. Yo no sé, yo doy por sentado que todos ustedes o la mayoría de ustedes son creyentes, son hermanos en Cristo y tenemos que tratarnos de esa manera porque yo no tengo la lupa final de ver su corazón, pero Dios sabe, Dios conoce el corazón, Dios sabe quién es de Él y quién no es de Él. Podemos engañar a los hermanos, es fácil engañar, pero al fin y al cabo es difícil engañar para siempre. Ahora, volviendo a nuestro pasaje de Primera de Pedro, acuérdense que Pedro está hablando a creyentes, está hablando a un grupo de hermanos que estaban pasando por problemas, pruebas, persecución. Nos dice allá, capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y aquí está mencionando estas provincias, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, todas porciones de lo que hoy se conoce como Turquía. Dice, elegido según la presencia de Dios, presciencia de Dios. En otras palabras, son los elegidos. Y después en el versículo 3, hablando a estos creyentes que estaban pasando por diversas pruebas, Pedro, animándoles, les dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro está escribiendo a creyentes, a los elegidos, y estaban pasando por momentos muy, muy difíciles. Pero Pedro les dice que cada uno de ustedes que están pasando por estos problemas, estas dificultades, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En medio de las pruebas, Dios los está guardando, los está protegiendo. En lo cual ahora, dice el versículo 6, os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero en medio de esta intensa aflicción, Pedro les recuerda que ellos serán protegidos por el poder de Dios, por medio de la fe. Estos creyentes, sin duda, imagínense, temían. Estaban temiendo por su salud física. Temían tal vez que no podrían aguantar la persecución. Y en algunos casos estaban siendo martirizados. Sin duda se preguntaban si su fe podría soportar todo esto, si realmente serían fieles hasta el fin. Acuérdense que estos creyentes no tenían la Biblia como hoy la tenemos. No tenían toda la revelación escrita. Conocían el Evangelio y conocían el Evangelio básico, sin duda conocían lo que los
otros creyentes y los apóstoles les habían enseñado. Pero se hacían preguntas y dudaban de su perseverancia. ¿Perseveraré hasta el fin? Y Pedro les recuerda que la razón de esas pruebas que están pasando es justamente para demostrar que su fe era genuina y que no iba a perecer. Fíjense el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué se pasa el oro por el crisol y el fuego? ¿Para exterminar al oro? No, para quitar las asperezas, quitar todo aquello que es hojarasca, que no sirve. Pero el oro permanece, la fe genuina permanece, aún después de haber pasado por la intensidad del fuego, de la prueba. Ese es el punto. Por eso Dios envía pruebas a nuestra vida, para templarnos en la fe. En otras palabras, Pedro les está diciendo que su fe va a perseverar. Su fe demostrará ser genuina y real hasta el fin. Y la razón es porque la fe es la fe que salva, es una fe sobrenatural. La fe que Dios comenzó en ellos continuará manteniéndola hasta que Cristo venga y el Salvador sea finalmente manifestado. Si Pedro creyera que la salvación se pudiera perder, su epístola hubiera tenido otro énfasis. Hubiera dicho cosas como: aférrense, agárrense fuerte, no abandonen su fe en medio de las pruebas, manténganse cueste lo que cuesta, porque si no perderán lo que han obtenido. Ese sería el énfasis. Pero no dice eso, sino que comienza con una doxología. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién les escogió? ¿Quién les dio una herencia incorruptible que está reservada en los cielos? ¿Quién les protege a través de las pruebas por medio de la fe hasta que Jesucristo sea o venga en alabanza, gloria, honor cuando Él se manifieste por segunda vez? Si la salvación hubiera dependido de ellos, Pedro no hubiese dicho lo que nos dice en esta epístola. Pero la salvación es don de Dios, por medio de la fe, que Dios mismo comienza, sostiene y termina. Dijimos la última vez, si la salvación dependiera de mí o de usted, la perderíamos garantizado. Garantizado. Porque nadie puede tener una fe que perdura a menos que sea una fe sobrenatural. La fe, la salvación de un principio al fin es obra de Dios. Noten la expresión sois protegidos, es un presente continuo. Sois protegidos. Era un término militar que se usaba para dar la idea de protección, la protección de una guardia militar sobre algo de valor o alguien. Es una protección constante. Y Pedro está diciendo que los que pertenecen a Dios son protegidos continuamente de todos los enemigos que batallan contra el alma. Los hijos de Dios son protegidos perpetuamente por el poder de Dios, hasta que esta salvación sea completa. En el versículo 9 nos dice eso. Acuérdense que la salvación, desde el punto de vista bíblico, tal vez la pudiéramos ver en tres partes. Somos salvados de la paga del pecado en la justificación, tiempo pasado. Estamos siendo salvados del poder del pecado en la santificación. Estamos siendo continuamente librados, salvados del pecado. Y finalmente seremos salvados de la misma presencia del pecado cuando estemos con Cristo en gloria. Tres partes. Salvados en el pasado, estamos siendo salvados y seremos finalmente salvados cuando aún nuestro cuerpo sea redimido y pasemos a la presencia de Cristo en gloria para siempre jamás. Somos salvados, ciertamente salvados, pero esa salvación no ha alcanzado su destino final, que es ser como Cristo. Para eso fuimos predestinados, por eso lo mencionamos al principio. La salvación a la que Dios nos predestinó
desde antes de la fundación del mundo no se completa hasta ese último paso cuando estemos con Él en gloria. Ahora, existen 6 maneras en este pasaje de 1 de Pedro 1, donde el apóstol nos enseña que estamos siendo protegidos. La primera es, en el versículo 3, la primera de estos medios de protección es la esperanza viva. Noten el versículo 3. Somos protegidos por una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo, ¿no es cierto? Hemos sido regenerados. Dios nos dio una vida nueva. Esta vida es la vida misma de Dios, es vida eterna. Y esta vida que es sobrenatural nos da esa esperanza viva. Tenemos esa esperanza futura. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es una esperanza que no puede morir. Dios comenzó esta esperanza cuando nos salvó y va a continuar hasta que estemos con Él. Noten el versículo 13 de este capítulo 1 de Pedro. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esa esperanza nos impulsa a continuar, nos impulsa a perseverar. En otras palabras, Pedro les dice a estos hermanos sufrientes, no teman en cuanto a si van a soportar o no la prueba. Sí van a soportarlo. Sí van a pasar por sufrimiento, pero van a perseverar. Pongan su confianza en esa esperanza, en la gracia que será revelada cuando Jesucristo venga. Esa esperanza no puede morir. Es la esperanza que Dios mismo nos dio cuando nos salvó. Segunda Tesalonicenses 2:16 dice, y Él mismo, Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones. Noten, Dios nos dio consolación eterna y esperanza por gracia. La idea es la misma. Como cristianos en este mundo no debemos vivir en miedo, en pánico, en ansiedad, temiendo que el diablo o alguien nos quite nuestra salvación o algo suceda que de alguna manera nos haga perder la salvación. Dios no quiere que vivamos así. Y tristemente existen multitudes de cristianos que viven con temor de perder su salvación. Porque están siendo mal enseñados, no conocen la naturaleza de la salvación, no conocen lo que la Escritura enseña acerca de eso y viven en terror. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Por tanto, dice Pablo, debemos ser confortados. Noten lo que Pablo dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos, ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Notan algún tono de duda en Pablo? ¿Notan algún tono de temor o miedo del futuro? No. ¿Por qué? Porque hemos recibido una esperanza viva, es una esperanza viviente. No es simplemente una añoranza o un deseo. No es la idea, bueno, espero llegar algún día. No es eso. Estoy persuadido, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a continuar. Estoy persuadido en quien he creído. Sé que algún día voy a estar con Él. Tengo una esperanza viva, no es una añoranza, un deseo que, bueno, espero que sí. Al contrario, es una segura esperanza. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Miren, estos hermanos estaban demostrando amor, gozo, obras en su vida. ¿Por qué razón? A causa de la esperanza que estaba guardada en los cielos. Hermanos que se activan, hermanos que se gozan, hermanos que
que trabajan en la congregación, en la iglesia, son hermanos gozosos y lo hacen porque están confiados que algún día van a estar en gloria. Una persona que está siempre en temor de su salvación o con miedo a perderla no puede tener este gozo y este deseo de servir. ¿Para qué va a servir? A menos que piensa que el servir es una obra por la cual él se gana algunos puntos con Dios. Ridículo, absurdo. En Tito 1:1 Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, noten el 2, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de vida eterna. Dios la prometió desde antes. En nuestro texto, en el capítulo 1, dice, versículo 1, Pedro nos dice que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta esperanza está garantizada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Él vive, ¿nosotros qué? También viviremos. Él resucitó, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Él ya está en gloria, porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es nuestra esperanza, seremos como Él. Para eso fuimos predestinados. Noten el versículo 4 de 1 de Pedro 1. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, Pedro nos dice que esperamos una herencia. Sería suficiente decirnos que esperamos una herencia futura en los cielos, pero noten que Pedro agrega términos a esta idea de herencia. Es una herencia incorruptible. Apartos, en griego. No puede perecer. No puede ser saqueada por un enemigo. Es indestructible esa herencia. Y también dice Pedro que es incontaminada. En otras palabras, no tiene defecto alguno, no tiene mancha alguna. Es inmarcesible, amarantos. En otras palabras, no se puede marchitar. No se puede apagar, no puede disminuir. Esa es la herencia que tenemos futura. Todas las cosas en las cuales esperamos en esta vida tienden a decaer. No perduran, son defectuosas, se marchitan y mueren. La vida, limitada al orden físico, nace, crece, se desarrolla, madura, comienza a envejecer y finalmente morimos. Si nos limitamos a la esperanza de las cosas de este mundo y lo que este mundo nos puede dar, pues sí, por supuesto, es todo pasajero. Si esperamos en poder humano, en promesas humanas, si dependemos de una esperanza y fe humanas, por supuesto esto va a fracasar. En esta vida todo está sujeto a corrupción, está sujeto a decadencia y finalmente está sujeto a la muerte. Pero no la esperanza del cristiano. Ese es el punto. No la esperanza del cristiano. Porque su esperanza no es humana, sino que procede de Dios, quien vive para siempre. Y Pedro agrega que esta herencia futura está reservada en los cielos para vosotros, en el lugar más seguro del universo, que es en los cielos con Dios. Está reservada. El Señor Jesús prometió a los suyos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? También estéis. ¿Qué quiso decir el Señor? Voy a preparar un lugar para vosotros y espero que lleguen, o tendré que rentar ese espacio a otra persona. ¿Eso es lo que estaba diciendo Jesús? ¿Eso es lo que está diciendo Pedro? Qué absurda la idea. Él dijo, vendré a vosotros y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ya ha preparado un lugar para cada uno de los suyos y ese lugar, dice, está reservado. Tiene mi nombre ahí.
Henry Tolopilo, Enrique Tolopilo, no sé qué nombre tendrá, si en castellano o en inglés. Me importa un comino. Pero ahí tengo un lugar reservado. ¿Y saben qué? Nadie lo puede ocupar. Si usted quiere mi lugar, no lo puede tener. Porque ese lugar es para mí. Yo no puedo tener el lugar de Miguel, ni el de Pidal, porque está reservado para ellos. Y en los cielos, en el cielo, no existen cuartos vacantes. ¿Me explico? No hay for rent signs, o se alquila, o el que estaba, la persona a la cual estaba reservado, nunca se apareció, porque algo le pasó. Ven como la idea de la perseverancia de los santos y la seguridad de la salvación es fundamental para entender lo que hemos recibido. Es obvio que la salvación es eterna. Todos y cada uno de los suyos obtiene y recibe la herencia que fue reservada para ellos. Cada santo es protegido hasta el final y por esa razón cada santo persevera en su fe hasta el final. Si tú perteneces a Cristo, vas a perseverar en tu fe, vas a obtener tu herencia que el Señor ha reservado para ti. No hay duda de eso. Pedro nos dice que somos primeros protegidos mediante una esperanza viva y después nos habla en el versículo 5, nos dice que somos protegidos por el poder de Dios. La Escritura exalta el poder de Dios. No existe otro poder en todo el universo que se compare al poder de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios creó a este universo por su poder. Todo lo que existe, todo lo que hay, Dios lo hizo. Y como si esto no fuera suficiente, la Biblia nos dice que Dios creó todo este universo ex nihilo, o sea, de la nada. No había material con que trabajar, Dios lo hizo. No solamente eso, sino que Dios creó el universo simplemente declarándolo existente. Dios habló y se hizo. Él no estuvo trabajando, formando, sino que con su palabra y el poder de su palabra Dios creó. El mundo no fue hecho, finalmente no fue hecho por medio de etapas de miles y millones y billones de años en un proceso de evolución, sino que Dios creó a este universo y le dio un aspecto de madurez. Lo creó maduro. Y no solamente eso, sino que sí lo hizo en 6 etapas, que la Biblia nos dice son 6 días. O sea que Dios creó a este mundo en 6 días, una semana, estableciendo así el patrón de vida para el resto de nosotros. No solo Dios creó el universo, sino que también nos dice la Biblia, lo mantiene, lo sostiene, de tal manera que este universo no se desintegra. Solamente observen el universo. Observen los astros, observen las estrellas, observen la luna, la distancia de la luna con la Tierra y cada planeta el uno para con el otro. ¿Qué caos sería si Dios no mantuviera esto en orden? Sería absolutamente caótico. No podemos entender cómo esto sucede. Einstein murió frustrado porque nunca descubrió la fuerza que mantiene este universo en una unidad armónica. Nunca descubrió eso. Bueno, ¿sabe cuál es esa fuerza que mantiene este mundo y lo sostiene en orden? Es Dios. Dios. El poder de Dios. Y ese poder es el que nos trajo salvación y nos mantiene salvos. Nos protege de tal manera que continuamos en la fe, perseveramos en la fe. La fe salvífica, la fe que salva al pecador, no es una fe humana, sino una obra de Dios en el corazón por la cual Él mueve al hombre a entender, creer y abrazar la verdad del Evangelio en Cristo. Cantamos un himno donde el autor del himno hace la pregunta, yo no sé qué es lo que me motivó, no me acuerdo las palabras exactas, a poner esa fe en el Evangelio. Dios mismo lo hizo. Esta obra que Él comenzó, Él sostiene
y perfección hasta el fin. Y Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 6. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Noten, no es una fe pasiva, es una fe de corazón, es una fe activa. Dios causa en nosotros tanto el querer como el hacer. Y lo hacemos de corazón. Nuestra fe no es simplemente una fe intelectual, basada en ciertas declaraciones, sino que es una fe activa que abraza la doctrina del Evangelio y vive en obediencia a Cristo. Dice Pablo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es una fe cuyo origen está en Dios y es una fe activa en el cristiano. Por supuesto que somos responsables por responder en fe. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Y él en Gálatas 2:20, y él está diciéndonos, y creo que nos identificamos con lo que él expresa, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, ¿quién es el que vive la vida cristiana? ¿Es Pablo o es Cristo? Bueno, es Pablo, esa es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad, pero también es Cristo. Él es el que causa en mí tanto el querer como el hacer. ¿Me explico? Yo no entiendo cómo funciona esto, pero la Biblia así lo declara. Pablo dice, yo vivo por fe en el Hijo de Dios y lo hago con todas mis fuerzas, con toda mi capacidad, sabiendo que también es Cristo el que vive en mí. Quien causa en mí, por supuesto, tanto el querer como el hacer, el perseverar en la fe. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros, por supuesto abandonaríamos. Si tú eres hijo de Dios, tú no vives como antes. Por cierto, hay luchas en tu vida. Tú luchas con el pecado que aún está en ti. Tú luchas con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida, que es lo que Juan nos describe como el mundo. Tú luchas con el enemigo de tu alma que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tu fe es activa. Tú amas la piedad. Deseas obedecer a tu Señor. Te entristece el pecado que a menudo te contamina. Confiesas tu pecado. Tú luchas con dudas, temores, debilidades como mencionamos, pero tu fe no falla total y finalmente porque está protegida por el poder de Dios. ¿Y saben cuál es el resultado? Perseveramos. Perseveramos. Vienen más pruebas, más se templa nuestra fe. Vienen más luchas, más se quema la hojarasca y nuestra fe se fortalece. Entonces Pedro está animando a estos creyentes. Estaban pasando por tantas pruebas y serias pruebas. Y esencialmente les dice, no teman, su fe no terminará. No será destruida, aún en medio de la peor y más severa situación. Y la razón es porque esa fe es sobrenatural, es dada por Dios y sostenida por el Espíritu Santo. Entonces, para concluir, como cristianos somos protegidos por una esperanza viva, protegidos por el poder de Dios. Nuestra fe es activa, que va en pos de la obediencia a Dios y a su palabra. Y esperamos con anticipación la parte final de nuestra salvación que será revelada cuando el Señor venga, y esa es nuestra herencia. Y saben que eso está reservado. Nadie la puede tocar. Hay 4 elementos más de protección que el apóstol Pedro nos menciona y que vamos a considerar la próxima vez en este estudio de la perseverancia de los santos.